Estaba navegando distraídamente por las redes sociales cuando una publicación escalofriante me dejó paralizada. Un joven había publicado diciendo que buscaba una forma de pasar el tiempo para su madre, recién jubilada. La publicación la describía como una persona trabajadora, capaz de dar clases particulares a niños, limpiar casas, dispuesta a trabajar en turnos de noche o tener solo un día libre a la semana, e incluso dispuesta a viajar hasta 2 horas de ida y vuelta. La sección de comentarios fue abrumadoramente crítica. ¿En serio, pobrecita? ¿Te das cuenta de cuántos años trabajó solo para jubilarse y ahora quieres que siga esforzándose? El egoísmo de este hijo es descomunal. Tiene casi 60 años, ¿y él todavía la quiere trabajando para mantenerlo? Dar clases particulares a niños, limpiar casas, trabajar en turnos de noche, con solo un día libre, ¿a esto le llamas pasar el rato? Aparentemente desconcertado por la reacción negativa, el joven se apresuró a añadir algunas aclaraciones. Antes de jubilarse, mi madre era profesora titular en una escuela pública local. Dar clases particulares a niños es pan comido para ella. Después de su divorcio, se las arregló sola durante décadas. Está acostumbrada a las tareas del hogar. Y, además, las personas mayores también tienen derecho a trabajar, ¿no? Mi madre no quiere quedarse sin hacer nada, ¿es eso un delito? Leer todo esto me dio escalofríos. Acababa de jubilarme, tras décadas como maestra. La semana pasada, acepté la invitación de mi hijo y me mudé de Providence a Boston, con la esperanza de disfrutar de mis últimos años junto a él. Y ahí estaba yo, sentada en casa del jefe de mi hijo, ayudando a su pequeño hijo rebelde con la tarea. El niño, Tommy, estaba tan inquieto que me dolía la cabeza. En 30 años de docencia, rara vez me había topado con un niño tan difícil de manejar. Ya estaba en 6º de primaria, pero por muchas veces que le explicaba pacientemente el mismo problema de matemáticas, descomponiéndolo en los pasos más simples, una y otra vez, simplemente me miraba con la mirada perdida, poniendo los ojos en blanco, negándose a pensar. De no haber sido por Eric, jamás habría aceptado este trabajo. A los 67 años, tras toda una vida de enseñanza, ya no me apetecía librar estas batallas. Cuando por fin terminó la sesión, la madre de Tommy la esperaba en la puerta con una sonrisa radiante y una bolsa de regalo. Señora Diana, muchas gracias. Este es un nuevo producto para el cuidado de la piel de la empresa de mi marido. Pensé que le gustaría probarlo. Tommy puede ser un reto, cuento con usted. Estaba a punto de negarme cortésmente cuando algo me llamó la atención. Señora Miller, dije con cautela, ¿la empresa de su marido no se dedica a la electrónica de consumo? ¿Desde cuándo fabrican productos para el cuidado de la piel? Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de corregirme rápidamente. Oh, debes estar equivocado. Su empresa siempre se ha especializado en cosméticos. Luego añadió, fingiendo indiferencia, por cierto, solo un aviso. Entendemos perfectamente que con la edad, las cosas pueden ir un poco más despacio. Pero si necesitas ir al baño durante las clases, tendremos que descontarte ese tiempo de tu sueldo. A $100 la hora, incluso un descanso de 5 minutos significaría descontarte $8. Me quedé atónito. ¿100? Creía que eran $30 la hora, exclamé. La señora Miller arqueó una ceja, con un tono de impaciencia. ¿30? ¿Bromeas? Tu hijo nos lo dijo él mismo, eras profesora titular antes de jubilarte. Al menos 100 por hora. Ya le pagamos a Eric el sueldo completo ayer. Sinceramente, tus credenciales docentes apenas justifican esa tarifa. Mi mente bullía, la confusión se cernía sobre mí como una niebla. Eric me había contado una historia completamente diferente. Dijo que estaba en un momento crítico de su carrera y que su jefe estaba desesperado por las dificultades académicas de su hijo. Me había pedido ayuda como favor, y me recalcó que debía cobrar menos, solo una pequeña cantidad. Incluso dijo que cada clase costaría $200 mensuales. Ahora todo sonaba completamente diferente. En un instante, recordé esa publicación en redes sociales. La duda se apoderó de mí, creciendo y volviéndose más pesada a cada segundo. Rechacé la bolsa de regalo de la señora Miller,
puse una excusa y me apresuré a volver a casa. Entre el metro, el autobús y caminar, el viaje de vuelta solía llevarme casi 1 hora y media. De camino, no pude evitar sacar el móvil para volver a ver la publicación. El autor original acababa de actualizar. Dejen de atacarme. Solo han pasado un par de días desde que publiqué, y ya le he conseguido 2 buenos trabajos a mi madre. El sueldo es decente, entre todos, casi igual a mi propio salario. La verdad es que las personas mayores tampoco quieren quedarse de brazos cruzados. Gracias de nuevo de parte de mi madre. Sin embargo, los comentarios seguían siendo brutales. Los jóvenes quieren estar sentados sin hacer nada, pero ¿no les importa que los mayores se esfuercen? Increíble. Curioso, entré en el perfil del autor. En solo 2 días, había conseguido una buena cantidad de seguidores e incluso había empezado a aceptar anuncios. Tal vez, solo tal vez, toda la historia no había sido más que un truco para conseguir clics. Mientras caminaba, mi mente no dejaba de dar vueltas a mi hijo Eric. Siempre había sido un buen chico, considerado y trabajador. Después de que su padre nos abandonara, estuvimos solos durante más de 1 década, y ni una sola vez tuvimos una pelea seria. Le di todo lo que tenía, trabajé horas extras, ahorré hasta el último centavo, para que pudiera estudiar un posgrado. Incluso gasté todos mis ahorros para ayudarlo con la entrada de un modesto apartamento de 2 habitaciones en Boston. ¿Cómo pudo hacer algo tan cruel? Tenía que ser un malentendido. Me aferré a ese pensamiento, decidida a preguntarle directamente al llegar a casa. Al acercarme al apartamento, aparecieron 2 mensajes nuevos en mi teléfono. Mamá, Lisa y yo trabajaremos hasta tarde esta noche. ¿Podrías comprar comida y preparar la cena? Instintivamente comencé a escribir, por supuesto, pero mis dedos dudaron sobre la pantalla. Normalmente, no lo habría pensado 2 veces. Habría corrido a la tienda, emocionada por prepararles una comida caliente y abundante a mis hijos. Pero después de todo lo que acababa de pasar, me quedé paralizada. Por primera vez, me detuve y lo pensé detenidamente. Desde que nos mudamos a Boston la semana pasada, salvo la primera noche, cuando Eric preparó personalmente una cena de bienvenida, todas las noches habían sido iguales. Siempre decían que estaban ocupados en el trabajo y me dejaban a mí a cargo de la cena. Y todas las noches, yo cocinaba, probando diferentes platos que les gustaban, asegurándome de que volvieran a casa con una comida caliente. Sin embargo, cuando aún vivía en Providence, lo recordaba con claridad. Sus redes sociales estaban llenas de publicaciones alegres sobre cocinar juntos después del trabajo, fotos de nuevas recetas que probaban, subtítulos que presumían de sus comidas caseras. Incluso en Navidad, sus familiares elogiaban sus habilidades culinarias. ¿Por qué, en el momento en que llegué a Boston, de repente estuvieron demasiado ocupados como para cocinar? Borré la respuesta a medias y envié otro mensaje. No me siento bien hoy. Deberían salir a cenar. Me prepararé algo sencillo. Casi de inmediato, Eric llamó. Parecía frenético. Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? No puedes enfermarte ahora. Tienes que darle clases particulares a Tommy mañana. Al oír sus palabras, una oleada de ira y tristeza me invadió. Me esforcé por mantener la voz serena pero fría. No voy. Dile a tu jefe que tu madre no está bien y que no volverá. Antes de que pudiera decir algo más, finalicé la llamada y apagué mi teléfono. Sentí náuseas. La cena era lo último en lo que pensaba. Arrastrando mi pesado cuerpo por la puerta, ni siquiera me molesté en quitarme los zapatos, simplemente me desplomé en la cama. El agotamiento no era solo físico, sino profundo, un dolor en el alma, como si la vida misma me hubiera derribado. Por primera vez, un pensamiento terrible me asaltó. Tal vez mudarme a Boston después de jubilarme, persiguiendo el sueño de estar cerca de mi hijo, había sido un gran error. Poco después, a pesar de decir que trabajaban hasta tarde, Eric y Lisa corrieron a casa. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, los oí susurrar en la sala. Sus voces apagadas flotaban en el aire nocturno, agudas y cortantes. Dime esto, espetó Lisa, con la frustración impregnada en cada palabra.
¿Dónde más has oído hablar de una pareja de recién casados que deja que su suegra se mude con ellos 6 meses después de casarse? Lo he aguantado, pero ahora no mueve ni un dedo. ¿Qué? ¿Se supone que tengo que estar pendiente de ella? He oído, continuó, alzando la voz, que las suegras de algunos de mis compañeros de trabajo hacen todas las tareas de la casa. Todas las noches llegan a casa y les traen comida caliente. ¿Y tú, madre? ¿Lleva una semana aquí y ya no quiere cocinar? La voz de Lisa se volvió estridente, atravesando las paredes. Te digo que si se va a quedar sin hacer nada, no puedo vivir así. No tenemos una pensión gratuita. La voz de Eric siguió, más suave, suplicante. Cariño, cálmate. Solo me tiene a mí. Claro que nos cuidará. Además, ¿recuerdas el plan? Conseguimos que se mude, vendamos su vieja casa y usemos el dinero para saldar la hipoteca antes de tiempo. Y cuando tengamos un bebé el año que viene, ella también podrá cuidarlo, no necesitará niñera, tutora ni ama de llaves. Escuchar esas palabras fue como recibir un martillazo directo al pecho. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero apreté los dientes y me negué a dejarlas caer. Justo cuando estaba a punto de salir hecha una furia y confrontarlos, Eric abrió la puerta del dormitorio y entró. Al verme tumbada en la cama, corrió a mi lado, fingiendo preocupación. Mamá, ¿sigues molesta? ¿La tutoría de hoy fue demasiado?, me suplicó suavemente. ¿Qué tal si hablo con la mamá de Tommy y cancelo la clase de mañana? Puedes tomarte el día libre y descansar. Estaba a punto de responder cuando Lisa entró sigilosamente tras él, con una sonrisa tan dulce que me puso los pelos de punta. Diana, si nos hubieras dicho que no te encontrabas bien, habríamos vuelto antes, dijo, haciendo una breve pausa antes de añadir, con un tono ligero y desenfadado, como si estuviera conversando de forma informal. Ah, por cierto, mamá, el jefe de Eric también tiene un hijo, un niño encantador, solo que le cuesta un poco ponerse al día en la escuela. Como eres una profesora de matemáticas con tanta experiencia, al jefe le encantaría que le dieras clases particulares unos días. Al principio no íbamos a decir que sí, pero ya sabes cómo es la cosa, no queríamos arriesgarnos a disgustar al jefe de Eric y perjudicar sus posibilidades de ascenso. Así que me adelanté y te preparé el horario, lunes, miércoles y viernes con Tommy, martes, jueves y sábados en casa del jefe, domingos libres. Espero que no te importe. La habitación se sumió en un silencio gélido. Temblaba de rabia, con la presión tan alta que la sentía latir en las sienes. Me levanté de la cama, señalándolos con mano temblorosa. Escúchenme bien, dije, con la voz temblorosa de furia, me jubilé para disfrutar de mis últimos años, no para venir a Boston y trabajar hasta morir prematuramente. Tengo mi propia pensión. No dependo de ustedes, y desde luego no necesito trabajos extra para sobrevivir. Miré a Eric a los ojos, forzando las palabras con los dientes apretados. Dime la verdad, Eric. ¿Hay algo que me has estado ocultando? Se quedaron paralizados, visiblemente atónitos ante mi repentino arrebato. Quizás había sido demasiado blando durante demasiado tiempo. Tras una mirada incómoda, Eric finalmente balbuceó. Mamá, le estás dando demasiadas vueltas. Solo nos preocupaba que tuvieras problemas para adaptarte a la jubilación. Ya sabes lo que dicen en Internet, muchas personas mayores caen en depresión o demencia si no se mantienen ocupadas. Lo dijo como si fuera lo más sensato del mundo. Lisa intervino rápidamente, con una voz dulce y manipuladora. Exactamente, Diana. Eric está en un momento crítico de su carrera. Si te echas atrás ahora, podrías perjudicar seriamente sus posibilidades. Me quedé mirando sus rostros, tan familiares y, a la vez, tan extraños de repente. Sentí un vuelco en el corazón. Con el rabillo del ojo, vi el teléfono de Eric en la mesita de noche. Antes de que pudiera reaccionar, lo agarré, se lo acerqué a la cara para que lo reconociera y lo desbloqueé. Eric se abalanzó sobre mí, presa del pánico, pero yo ya me había dado la vuelta, revisando sus aplicaciones. En cuestión de segundos, encontré lo que buscaba, el icono rojo brillante de la aplicación. Un vistazo a la página de inicio, y mis peores temores se confirmaron. La publicación,
la del joven que explota a su madre jubilada, la hizo nada menos que mi propio hijo, Eric Brooks. Mi mente se quedó en blanco de rabia, tan cegadora que apenas podía articular palabra. Después de todo lo que había hecho por ellos. Había planeado quedarme en Providence después de jubilarme, para vivir el resto de mis días en paz. Pero Eric pasó meses convenciéndome de mudarme a Boston, haciéndose el hijo preocupado, prometiendo cuidarme, asegurarse de que nunca me sintiera solo. Finalmente, cedí, vendí mi antigua casa y me mudé aquí para estar más cerca de ellos. Tenía toda la intención de mantener las distancias, buscar mi propio lugar cerca, visitarlos solo los fines de semana para cocinarles algo o arreglar un poco. Incluso ya había reservado un pequeño apartamento, había pagado la fianza y planeaba firmar el contrato mañana. Nunca quise ser una carga. Incluso tenía pensado entregarles el dinero de la venta de mi casa para ayudarlos a pagar la hipoteca antes de tiempo. Pensé que estaba haciendo lo correcto, siendo la mejor madre posible. Ni una sola vez se me ocurrió que, para ellos, yo no era más que un cajero automático, mi futuro, mi bienestar, todo perfectamente definido en sus planes financieros. Me habían dejado en los huesos, y ahora también querían destrozarlos. Le puse el teléfono a Eric delante de la cara, obligándolo a mirar la publicación. ¿Este es el hijo que crié durante 32 años? ¿Organizando trabajos para matar el tiempo, para su madre a sus espaldas? ¿Así es como llamas a tu jefe últimamente, a tu público en línea? Eric y Lisa palidecieron como platos. Mamá, por favor, déjame explicarte, tartamudeó Eric, intentando encontrar una defensa, pero sin éxito. Lisa, presintiendo el desastre, intervino. No teníamos opción, Diana. La hipoteca aquí es desastrosa. Simplemente pensamos, estás jubilada, tienes tiempo, ¿por qué no ayudar un poco? Y bueno, el dinero acabará en tu propia cuenta. También estás ahorrando para ti. Me reí, un sonido frío y hueco que no me pertenecía. ¿Sigues mintiendo?, pregunté con brusquedad. Dime, Eric, ¿cuándo te pagaban por mis tutorías? ¿Ganabas $30 la hora, como me dijiste? Eric apartó la mirada, su voz apenas era un susurro. No. Lisa intentó suavizar las cosas, acercándose un paso más, pero la esquivé sin dudarlo y, con todas las fuerzas que me quedaban, le di una fuerte bofetada a Eric en la cara. El crujido resonó en la habitación. Eric se quedó allí, aturdido, agarrándose la mejilla, demasiado sorprendido para moverse. Nunca lo había golpeado antes, ni una sola vez, ni en su infancia, ni en toda su adolescencia. Siempre había creído en la razón, en la paciencia. ¿Pero esta traición? Destrozó algo dentro de mí que jamás podría repararse. Tras unos segundos, la sorpresa de Eric se convirtió en furia. Con la cara roja, las venas del cuello palpitando, gritó. Mamá. Te pasas de la raya. ¿Qué tiene de malo pedirte que ayudes un poco? Todos los padres se sacrifican por sus hijos. Tú eres la egoísta, solo piensas en tu propia comodidad. Aún estás sano. ¿Qué tiene de malo echar una mano mientras puedas? Así que eso era todo. Eso era lo que realmente pensaba de mí. Toda la supuesta amabilidad, el cariño, todo era condicional, todo transaccional. Mientras pudiera ser utilizada, era amada. Lisa se cruzó de brazos, con el rostro contraído por la molestia. ¿En serio, Diana? ¿Ni siquiera pudiste argumentar lo contrario? ¿Solo le pegaste? Eric tiene razón. Te acabas de jubilar y ya quieres quedarte sin hacer nada. Mientras tanto, nos ahogamos en facturas. Sus voces, sus palabras, destrozaron cualquier esperanza o ilusión que me quedara. Los miré, frío y distante, y dije. Está bien. No soy lo suficientemente bueno para ser el padre que quieres. Regresaré a Providence. Ya no tendrás que preocuparte por mí. Sin decir otra palabra, comencé a empacar mis cosas, rápidamente, con una calma que ni siquiera sabía que había dejado. Bien. Vete. Y no intentes hacernos sentir culpables, se burló Eric, cerrando la puerta de un portazo.
Lisa se quedó atrás, observándome con una sonrisa perezosa, casi burlona. Diana, estás haciendo un escándalo por nada. Eric es tu único hijo. ¿Podrías ayudarlo un poco ahora? Enséñales a esos niños, alivianos la carga. Y cuando estemos mejor, claro, te cuidaremos bien. La miré fijamente, memorizando esa cara, tan dulce, tan calculadora, y no dije nada. Tomé mi maleta y, sin mirar atrás, salí de la casa que una vez albergó todas mis esperanzas. Tomé un taxi directo a la estación de tren y compré un billete para el siguiente tren de regreso a Providence, lo más pronto posible. Sentado en la sala de espera, por fin empecé a sentir una pizca de calma. En ese momento sonó mi teléfono. Era Eric. Mamá, ¿ya te decidiste? Su voz era fría y dura, sin rastro de arrepentimiento ni súplica. Ya usé el dinero de tus clases particulares para comprarle un bolso a Lisa. Ya no hay reembolso. Si te vas y dejas esos 2 trabajos pendientes, ni se te ocurre intentar arreglar las cosas conmigo después. No seré tan indulgente. Al escucharlo, no pude evitar soltar una risa amarga. Esperar algún respeto, algún cariño de ellos ahora, no era más que una quimera. Sin dudarlo, respondí con voz gélida. Prefiero envejecer sola que ser utilizada como cajero automático y niñera gratuita por mi propio hijo. Y con eso, colgué. Luego bloqueé los números de Eric y Lisa sin pensarlo 2 veces. En cuanto mi teléfono se quedó en silencio, una oleada de tensión me agarró el pecho. Busqué a tientas mis pastillas de emergencia para el corazón y me tragué una seca. El tren pronto arrancó con un rugido, y me recosté en mi asiento, cerrando los ojos para descansar. Fue entonces cuando el nombre de mi hermana Katy apareció en mi teléfono. Diana. ¿Aún no has vendido tu casa? Prácticamente gritó. No la vendas. Me acabo de enterar de que están a punto de demoler todo nuestro barrio. Una promotora lo está comprando todo para construir un enorme centro comercial. Estiman pagos de al menos $500,000 por casa. Casi se me sale el corazón del pecho. Colgué con Katy, sonriendo tan grande que me dolieron las mejillas. Menos mal que me había empeñado en el precio de venta y no me había deshecho de la casa demasiado pronto. Ese pequeño y viejo lugar me lo habían dado hacía más de 20 años como residencia para la facultad. Claro, el edificio era anticuado y estrecho, pero estaba en pleno centro de la ciudad. La escuela llevaba décadas en ese barrio del centro. Nadie se había imaginado que se mudaría, y yo nunca había considerado mi casita algo especial. Pero ahora, según Katy, la escuela se estaba trasladando a un campus moderno y extenso en las afueras, dejando atrás el antiguo campus para convertirlo en un pequeño centro de educación para adultos. Los promotores inmobiliarios habían estado rondando el barrio como buitres, listos para abalanzarse. Y como la noticia aún no se había hecho pública, solo los de adentro lo sabían. Lo que significaba que mi pequeño y destartalado apartamento estaba a punto de convertirse en un billete de oro. Al menos $500,000 en compensación. No podía dejar de sonreír, por mucho que lo intentara. Toda la ira, toda la amargura de antes, se desvanecieron como una pesadilla. La vida realmente tiene una forma de dar un giro inesperado. A mi edad, creía que los días de los grandes milagros habían quedado atrás, pero aquí estaba, a punto de recibir una fortuna inesperada. Ahora ya no tenía miedo de mi futuro ni de mi jubilación. ¿Y ese hijo desagradecido y su esposa conspiradora? Ya no me importaban. Mi deber como madre terminó en el momento en que decidieron tratarme como una carga. De ahora en adelante, ellos podrían vivir sus vidas, y yo viviría la mía. Mientras no se interpusieran en mi camino, no perdería ni un segundo con ellos. Tarareando una alegre melodía en voz baja, empujé mi maleta por las calles familiares de mi pequeño pueblo natal, volviendo a la vida que finalmente estaba lista para disfrutar, en mis propios términos. Lo primero que hice al llegar a casa fue ir directamente a la agencia de alquiler a recoger las llaves. Al subir las escaleras, una vecina me vio y se acercó corriendo, con los ojos como platos. «¿Diana? ¿No se suponía que ibas a estar pasándola bien en Boston con tu hijo? ¿Por qué has vuelto tan pronto?» Forcé una sonrisa incómoda.
No me pude acostumbrar. Supongo que prefiero mi pequeño espacio. El vecino rió entre dientes, mirándome con una mirada cómplice y una curiosidad apenas disimulada. Pero ya no me importaba lo que pensara la gente. Vivir sola era una bendición. No tenía que andar de puntillas con los ánimos de los demás, no tenía que sonreír para aparentar. Podía comer lo que quisiera, dormir hasta tarde y, simplemente, vivir a mi manera. ¿Sacrificar mi dignidad solo por guardar las apariencias en mis últimos años? Ni hablar. Pero la paz nunca dura mucho. Justo cuando me estaba acostumbrando a la soledad, el chat familiar estalló. Mi maravilloso hijo, Eric, había publicado una foto, una ecografía. Eric Brooks. Buenas noticias para todos. Lisa tiene 2 meses de embarazo. Nuestra familia está a punto de crecer. Gracias a todos por su cariño y apoyo. El grupo inmediatamente se iluminó con felicitaciones. Felicidades, Diana. Te acabas de jubilar y ya tienes un nieto en camino. ¡Qué suerte! Eric siempre ha sido un buen chico, terminó el posgrado, consiguió un trabajo estupendo, compró una casa en Boston y ahora tiene un bebé. Debes estar muy orgullosa. Diana, parece que tu mudanza a Boston no fue en vano. Ahora puedes ayudar a cuidar a Lisa durante su embarazo, y cuando nazca el bebé, todos iremos a visitarte. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una complicada maraña de emociones. 30 años criándolo, entregándome en cuerpo y alma para ser la mejor madre posible. Sí, mi corazón estaba destrozado. ¿Pero podía decir que ya no sentía nada? Claro que no. Sin importar lo que hubiera pasado, una nueva vida era una bendición. Quizás, solo quizás, comprenderían el significado del sacrificio paternal una vez que se convirtieran en padres. Perdido en mis pensamientos, volví a ver otro mensaje en el grupo. Diana, ¿por qué no dices nada? Antes de que pudiera responder, Eric intervino. Tía Susan, quizá mamá siga enfadada. Hubo un pequeño malentendido en Boston hace unos días, y se molestó y se mudó de nuevo a Providence. Incluso nos bloqueó a Lisa y a mí, seguro que aún no te has enterado. Lisa intervino rápidamente, dando lo mejor de sí. Quizás no manejé bien las cosas y molesté a Diana. Quiero disculparme públicamente. Por favor, no sigas enojada, Diana. Nos preocupa mucho que vivas sola en Providence. Eric respondió casi de inmediato. Mamá, por favor, vuelve. De verdad que me equivoqué. Estaba bajo mucha presión y no pensaba con claridad. No hay nadie más con quien podamos contar excepto contigo. Mamá, con Lisa embarazada, ¿cómo puede arreglársela sola sin ti? El cambio de tono fue vertiginoso. ¿Real o falso? Ya no lo sabía. No respondí de inmediato. Simplemente me quedé mirando la pantalla, inmóvil. Los familiares, sin embargo, no pudieron quedarse quietos. Empezaron a intervenir uno tras otro. Vamos, Diana, las familias a veces pelean. Se disculparon, ¿verdad? Déjalo pasar. Es vergonzoso que alguien de tu edad guarde rencor. Lisa. Está embarazada de tu nieto. Debería ser más comprensiva y volver a Boston. Me quedé mirando sus nombres familiares, con una risa fría brotando de mi interior. ¿Qué sabían de algo? Finalmente respondí con un único mensaje tranquilo. Gracias por su preocupación. Los niños ya crecieron. Es mejor para todos que vivamos separados. Pensé que con eso terminaría. Pero Eric respondió de inmediato. Mamá, respondiste. Me alegro mucho. De hecho, estoy en el tren a Providence ahora mismo. Voy a recogerte personalmente. Al leer eso me quedé congelado por un momento. Apenas habían pasado 2 días, y ahora corría de vuelta para enmendar el daño. ¿De verdad se había dado cuenta de su error? ¿O había algo más tras esta repentina urgencia? Mientras el chat grupal seguía lleno de familiares que me pedían que perdonara y olvidara, apagué el internet de mi teléfono sin hacer ruido. Ya no me hacía caso.
Esa noche, sonó el timbre. Abrí y encontré a Eric allí de pie, con los brazos llenos de bolsas de la compra. Entró, dejó todo y se inclinó profundamente, con una sonrisa aduladora en el rostro. «Mamá, lo siento mucho», exclamó con entusiasmo, como si las palabras salieran de un monólogo ensayado. Metí la pata. Estaba bajo demasiada presión. Perdí la cabeza pensando que deberías ayudarnos económicamente. ¡Qué estúpido! Luego, como para demostrar su remordimiento, se dio una fuerte bofetada en la cara. «Por favor, mamá. Ahora que Lisa está embarazada, ¿puedes venir con nosotros? Te necesito de verdad. Solo un favor, ¿vale?» Me senté en el sofá, en silencio, viendo cómo este hijo mío se humillaba. Mis emociones se agitaban, ira, tristeza, confusión y una pequeña y dolorosa punzada de duda. Después de todo, este era el niño que había criado con todo mi ser. Quizás exageré. Quizás se arrepintió de verdad. Al percibir mi vacilación, Eric aprovechó el momento. Se abalanzó sobre mí y me abrazó. Lo sabía, mamá. Siempre has sido muy compasiva. Lisa está embarazada de tu nieto, no querrías que pasara el embarazo sin apoyo, ¿verdad? Volvamos mañana a Boston, con toda la familia reunida de nuevo. Parecía tan seguro de tenerme justo donde quería. No respondí, y eso le dio más confianza. Se arrodilló frente a mí, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un tierno secreto. Solo hay una cosa más, mamá. Por favor, no te enfades. Apartó la mirada y su voz se convirtió en un murmullo. Lisa todavía se siente un poco insegura de que la casa se haya comprado antes de la boda. Así que hizo una pequeña petición. Tragó saliva con dificultad. Esperaba que le dieras tu tarjeta de pensión para que ella se las arreglara. Solo para cubrir algunos gastos de nutrición prenatal, ya sabes, los del bebé. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Me quedé paralizada, temblando de furia, mirándolo fijamente. ¿Cómo? ¿Cómo puede una persona ser tan desvergonzada? Al ver la ira crecer en mi rostro, Eric se apresuró a retractarse. Bueno, no te enojes. Es solo Lisa diciendo locuras, está alterada por las hormonas, es emocional, ya sabes cómo es. Solo estaba tanteando el terreno. Si no te parece bien, olvida lo que dije. Luego, como si eso no fuera suficiente, añadió rápidamente. Pero llegué a un acuerdo. Una vez que vendas tu casa y te mudes de vuelta a Boston, podrías transferirle el dinero de la venta a Lisa. Lo usará para saldar la hipoteca antes de tiempo. Y tal vez podríamos poner su nombre en la escritura, solo para que se sienta segura. Eso fue todo. Perdí la cabeza. Levanté la mano y le di una fuerte bofetada en la cara. El sonido resonó en el aire. Eric me miró con incredulidad, con una huella roja ya floreciendo en su mejilla. Diana. ¿Estás loca? ¿Me estás pegando otra vez? ¿Crees que no voy a defenderme solo porque eres mi madre? Retrocedió hasta un rincón, con la mano agarrada a la cara y los ojos muy abiertos por la sorpresa. Me quedé de pie junto a él, con una oleada de dolor y rabia creciendo en mi pecho. Niño desagradecido e irreconocible. Debería haberte abofeteado hace mucho. Eric Brooks, nunca imaginé que el niño que crié con sangre, sudor y lágrimas se convertiría en esto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras mi voz se quebraba con cada palabra. ¿Recuerdas quién se quedó despierto toda la noche cuando estabas enfermo? ¿Quién se quedó en la cocina cocinándote mientras ardía de fiebre? Pero antes de que pudiera continuar, Eric me gritó con los ojos encendidos. Deja de usar eso en mi contra, Diana. Tú fuiste quien decidió traerme a este mundo. ¿Acaso me preguntaste si yo quería eso? ¿Crees que ser madre te convierte en una mártir? Por favor. Todas las madres lo hacen. ¿Quieres quedarte sentada disfrutando de tu jubilación mientras yo me parto el trasero en Boston? ¿No te parece egoísta? Cada palabra, aguda, cruel, deliberada, se me clavaba como una cuchilla.
Había aprendido exactamente cómo apuñalar a una madre donde más le dolía. De repente, mis lágrimas se detuvieron. Me quedé allí, con los ojos secos y vacíos. Él no merecía mi dolor. Él no merecía ni una gota más de mis lágrimas. Tienes razón, dije con frialdad. Me equivoqué. Me equivoqué al no enseñarte nunca a respetar a tu madre. Eric volvió a estallar, furioso. Sí, te equivocaste. Si no me hubiera separado de papá, probablemente ya tendría una casa y viviría a lo grande. Y, por cierto, papá me contactó. Si cambio mi apellido y lo reconozco como mi padre, nos ofrece $50,000. Así que eso era todo. Su gran plan. Solté una risa amarga. ¿Tu querido padre? El que te abandonó como si fueras basura cuando huyó con su amante. ¿El mismo que te dio una patada en el pecho al salir? ¿Lo recuerdas? Bien. Si ese es el dinero que quieres, ve a buscarlo. Tú y tu hijo nonato pueden llevar el nombre que quieran. Pero nunca volverás a poner un pie en mi casa. Entré corriendo a la puerta, agarré todas las bolsas que Eric había traído y las arrojé afuera como si fueran basura. Porque eso era lo que eran ahora, basura. Eric se quedó allí, golpeando la puerta, lanzando maldiciones y gritando mi nombre. Cerré la puerta con llave y no respondí. Finalmente, la noche se tragó el ruido y todo quedó en silencio. En cuestión de minutos, el chat grupal familiar explotó nuevamente. Eric había publicado 2 mensajes dramáticos y mordaces que dejaron a todos atónitos. Eric Brooks. Hoy aprendí lo cruel que puede ser una madre. Actúa como una maestra jubilada, digna y amable, pero en realidad, rechazó a su propio hijo sin una pizca de compasión. Eric Brooks. Diana Brooks, Dios lo ve todo. Por una miseria, echaste a tu hijo como si fuera basura e ignoraste a tu nieto que aún no ha nacido. No vuelvas arrastrándote más tarde, pidiendo perdón, porque yo no estaré allí. En cuanto llegaron esos mensajes, el chat grupal se llenó de llamadas y mensajes frenéticos. Mi teléfono no paraba de sonar, mis familiares me llamaban sin parar. No respondí ni una sola. En cambio, con calma, solté una bomba. Publiqué el enlace a la publicación original de Eric en línea, aquella en la que intentaba subcontratar a su madre jubilada para trabajos extra. Luego subí capturas de pantalla de cada comentario, con anotaciones claras. Debajo, escribí la historia completa, paso a paso, para que todos pudieran ver la verdad con sus propios ojos. El grupo quedó en un silencio inquietante. Luego, inevitablemente, aparecieron los pacificadores. Tío Paul. Los niños cometen errores impulsivos. Simplemente está bajo mucha presión. Como padre, ¿no deberías intentar ser más comprensivo? Tía Grace. Exactamente. ¿De verdad valió la pena separarse de tu único hijo por algo así? Diana, piénsalo bien. Las clásicas voces del juicio distante, tan rápidas para predicar cuando no es su vida la que está en llamas. No respondí a ninguno de ellos. En lugar de eso, dejé caer otra bomba. Las imágenes de vigilancia. Sí, tenía cámaras de seguridad en casa y publiqué el vídeo completo sin cortes de la visita de Eric, incluidas sus demandas absurdas y sus viciosas acusaciones. Eso silenció a todos. Incluso los familiares que habitualmente amaban meterse en el drama de repente no tenían nada que decir. Tras un largo silencio, Eric abandonó el chat grupal sin hacer ruido. Lisa lo siguió poco después. Desde ese día, nadie en la familia se atrevió a defenderlos. De hecho, la situación cambió. Uno a uno, los familiares comenzaron a condenar a Eric y Lisa por ser egoístas y vergonzosos. Ni siquiera me molesté en leer el resto. Apagué el teléfono y seguí adelante. Durante mucho tiempo después de eso, Eric no volvió a contactarme. Supuse, quizás tontamente, que por fin había sentido algo de vergüenza. Quizás, solo quizás, había aceptado la derrota y había seguido adelante. Y por un tiempo, mi vida volvió a la paz. Llené mis días de alegría y color. Arreglos florales,
clases de piano con viejos amigos, ensayos de baile en tardes soleadas. Estaba más ocupada que nunca y más feliz que en años. Los planes de reubicación de la escuela también avanzaron a buen ritmo. Tras varias reuniones con los residentes, se obtuvo la última estimación. Mi antigua vivienda para el personal me reportaría una compensación de unos $520.000. En una ciudad como la mía, esa cantidad de dinero significaba que podría vivir con facilidad y elegancia por el resto de mi vida. Incluso me tomé el tiempo de visitar a un abogado y redactar un testamento formal. Si algo me pasara, cada centavo de mis bienes, ni un solo centavo, iría a Eric. Todo se donaría a orfanatos locales, a niños que realmente necesitaban y merecían ayuda. Mi vida volvió a sentirse plena. Hasta que una tarde, durante un ensayo de baile latino, una explosión que no esperaba recorrió la sala. Estábamos en plena rutina, con la música a tope, cuando una voz estridente nos atravesó como un cuchillo. «Bruja. Diana Brooks. Mi hija ha estado llorando todos los días en Boston, embarazada y sufriendo, mientras tú estás aquí bailando como la realeza». Una mujer irrumpió, con los ojos desorbitados, gritando mientras cruzaba el estudio a toda velocidad. Antes de que pudiera reaccionar, me arrancó de mi pareja de baile con una fuerza impresionante. Me tambaleé, casi perdiendo el equilibrio, de no ser por los rápidos reflejos de mi pareja, podría haber caído al suelo. En cuanto reconocí el rostro, mi expresión se ensombreció. Era Marce Seguite, la madre de Lisa. Me tranquilicé y dije con firmeza, con un tono frío y contenido: «Cuidado con lo que dices. Este es un espacio público. Si tienes algo que decir, podemos salir». Marce se burló, alzando aún más la voz. «¿Qué sentido tiene? Lo diré aquí mismo. Mujer desalmada. Tu hijo te rogó que vinieras a ayudarla, te lo rogó, y regresaste corriendo a disfrutar de la vida mientras Lisa sufre». Ella me señaló con el dedo y su voz prácticamente vibraba con veneno. Mi compañero de baile, un director de teatro jubilado conocido por su seriedad, parecía visiblemente conmocionado por la furia. Dio un paso al frente con voz de acero. «Señora, tiene que irse. Diana es amiga mía, y si continúa haciendo declaraciones difamatorias en público, no dudaré en recurrir a un abogado. Mi hija es abogada y no le tememos a los tribunales». Marce titubeó un poco, sobresaltada, pero aún así se negó a ceder. «Ah, ¿así que están metidas en esto juntas? Con razón estás tan ansiosa por defenderla. Deben de estar teniendo una pequeña aventura, ¿no?». En el momento en que esas palabras salieron de su boca, las mujeres que me rodeaban, mis amigas, mis vecinas, se lanzaron hacia adelante con la indignación escrita en sus rostros. Entonces se oyó otra voz chillona desde atrás. «Suéltala. No os atreváis a atacar a mi madre». Me giré. Allí estaba Lisa, con la barriga apenas asomando, apoyada contra la pared. Cojeaba ligeramente, sostenida por Eric. Su rostro estaba desfigurado por la furia mientras me señalaba. «¿Así que de esto se trata? ¿Dejaste a tu único hijo por culpa de un viejo? Planeas regalarle mi herencia, ¿no es así?». Lisa permaneció a su lado, con un tono gélido y desdeñoso. «No nos oponemos a que vuelvas a salir con alguien, Diana. Pero necesitamos protegerte de la manipulación. Por eso te pedimos que nos entregues tu casa y tu pensión. Deja que nos encarguemos de ello. No interferiremos en tu vida privada, solo queremos que estés a salvo». «¿Seguro? ¿De quién? ¿De ellos?». Contuve a mi pareja con una mirada rápida y luego miré fijamente a las dos personas que una vez me llamaron mamá. Mi voz era baja y firme. «Dices que te preocupas por mi seguridad. Pero la verdad es que el único peligro en mi vida siempre han venido de ustedes dos. Se pavonean diciendo que es, por mi bien. Cuando lo único que quieren es vaciar mi jubilación y quedarse con lo poco que he ganado. Basta de máscaras. Basta de edulcorarlo. Delante de todos, mis amigos, los bailarines, el personal, lo desnudé todo. Desde el momento en que me convencieron de ir a Boston, hasta las maniobras de manipulación, la trampa de la venta de la casa,
el trabajo no remunerado. Lo conté todo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba, pero no me inmuté. Trabajé toda mi vida. Crié a mi hijo sola. Pagué su educación, su casa, su futuro. Y así es como me lo paga. Quizás no fui la madre perfecta. Pero lo di todo. Y ahora, solo pido una jubilación tranquila y sencilla. ¿De verdad es demasiado? Jadeos, murmullos, silencio. A nuestro alrededor, el aire cambió. Eric y Lisa ya no eran objeto de compasión. Estaban expuestos. La gente los miraba con asco y decepción. El rostro de Eric palideció, luego se puso rojo, luego blanco otra vez. Apretó los puños, pero no habló. Mars se agarró a Lisa del brazo. Eric la ayudó a estabilizarse, y los tres salieron arrastrando los pies, con el rostro ardiendo y la espalda encorvada por el peso de su desgracia. No miraron atrás. Y no los llamé. Pensé que se acabaría todo. Seguramente, después de todo, me dejarían en paz. Pero a la mañana siguiente, al llegar al estudio de danza, me encontré con una enorme pancarta colgada en la entrada. Las paredes estaban cubiertas de carteles violentos, estridentes y obscenos. Diana Brooks abandona a su familia para seducir a un anciano. Eso era lo que gritaba la pancarta en negritas rojas. Los carteles iban aún más lejos, llenos de insultos demasiado vulgares para repetirlos. La gente se detenía en la calle para mirar boquiabierta y tomar fotos. Algunos señalaban, otros susurraban. Mi compañero de baile, el mismo hombre amable y digno que me había apoyado durante todo el proceso, estaba tan indignado que le dio un vuelco el corazón. Se desplomó en el acto y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Gracias a Dios, llegaron a tiempo. Sobrevivió. No perdí ni un segundo. Llamé a la policía. No tardaron mucho en rastrear a los culpables. Eric, Lisa y Marce. Los tres lo habían orquestado juntos. Los arrestaron de inmediato. Lisa, que estaba embarazada, fue liberada rápidamente. Pero Eric y Marce fueron detenidos formalmente y cumplieron 7 días de prisión. Me negué a conformarme. Me negué a perdonar. Contraté un abogado y presenté denuncia formal por difamación, acoso y daño a la reputación personal. Mientras ellos estaban sentados en una celda, yo también estaba ocupado. Si pudieron intentar destruir mi nombre en público, entonces también pude revelar la verdad. Presenté un informe completo al jefe de Eric. Cómo me manipuló para que diera clases particulares al hijo de su jefe. Con la esperanza de ganarse su favor y aumentar sus posibilidades de ascenso. La empresa estaba consternada. Esa misma noche, Eric fue suspendido sin goce de sueldo, a la espera de nuevas medidas disciplinarias. 7 días después, Eric y Marce salieron a trompicones del centro de detención, humillados y exhaustos. En cuanto Eric se enteró de lo que había hecho mientras estaba encerrado, montó en cólera y corrió a mi edificio, gritando por el pasillo. Bien, Diana Brooks. ¿Ya que quieres ser tan cruel? Yo, Eric Brooks, rompo oficialmente todo vínculo contigo. Bien. Eso era exactamente lo que quería. Contacté de inmediato con mi abogado. Redactamos y firmamos todos los documentos necesarios para dividir los bienes comunes. Aunque no había mucho que resolver. Propiedades, cuentas, ahorros. Todo permaneció con su legítimo dueño, limpio y simple. Fui un paso más allá. Llamé al periódico local y publiqué una declaración pública. Había repudiado oficialmente a Eric Brooks. Cuando salí del despacho de abogados después, me sentí más ligero que en años. Pero Eric no había terminado. Afuera del edificio, me gritó con desprecio. Ríete mientras puedas, Diana Brooks. Tienes una pensión, sí. Y una casa vieja y cutre. Pero espera a que ese viejo te deje sin aliento. Y seas demasiado vieja para caminar. Entonces veremos quién duerme en un banco del parque. Él sonrió y levantó la voz para que todos lo oyeran. Ah,
Por cierto, la cena corre por cuenta de mi papá esta noche. Estamos de celebración, oficialmente he vuelto a cambiar mi apellido a White. Y cuando nazca nuestro bebé, también será White. Ya nada de esto tiene que ver contigo. Lisa se rió a su lado, con voz estridente y alegre. Tu papá incluso prometió ayudarnos a pagar la hipoteca. Cariño, eres un genio. No pude evitar reírme. No por enojo sino por pura incredulidad. ¿El amado padre de Eric? ¿El mismo hombre que lo abandonó de pequeño para fugarse con una amante? Ese padre luego tuvo un hijo con la amante. Solo para descubrir el año pasado, después de una prueba de ADN, que el niño ni siquiera era suyo. Había pasado más de una década criando al hijo de otra persona. Había gastado todos sus ahorros. Se había hundido en deudas. Y finalmente había desaparecido para escapar de los usureros. Sabía todo esto. Lo sabía desde hacía años. Pero nunca se lo dije a Eric. Quería ahorrarle la vergüenza. No quería herirlo con la verdad. Y ahora, ahí estaba él, sonriendo como si hubiera ganado un gran premio. Se reían como si me hubieran engañado. No dije ni una palabra. Me di la vuelta para irme. Y ahí fue cuando el destino me dio su giro final. Mientras bajaba de la acera, una voz familiar me gritó. Diana. Qué casualidad encontrarme contigo. Era una vieja compañera, radiante. Intercambiamos algunas palabras amables. Entonces preguntó con naturalidad. Oye, ¿aprobaste el plan de demolición de las viviendas del personal? He oído que la mayoría compraremos en el mismo barrio. ¿No sería genial que volviéramos a ser vecinos? Su voz no era fuerte. Pero lo suficientemente fuerte para que Eric y Lisa la oyeran. Vi sus cuerpos quedarse rígidos, como si les hubiera caído un rayo. Entonces Eric corrió hacia nosotros, tropezando con sus propios pies. ¿Demolición? ¿Qué demolición? Jadeó. Mi colega parpadeó sorprendido, suponiendo que Eric simplemente había llegado tarde a las noticias. Están demoliendo las antiguas viviendas de la facultad, dijo con indiferencia. Una remodelación completa. El desembolso es enorme, según mis cálculos, la unidad de tu madre debería generar al menos $500,000. Sonreí cortésmente y luego lo corregí alto y claro. Mike, solo un aviso, estos dos ya no son mi familia. Hemos roto lazos legales. Mike parecía aturdido y sin palabras. Eric, mientras tanto, se quedó congelado. Con el rostro contorsionado, pálido, rígido. Como si el universo se hubiera convertido en piedra a su alrededor. Lisa se tambaleó, el color desapareció de su rostro. Casi desmayándose en el lugar cuando Eric la atrapó justo a tiempo. No me molesté en mirar atrás. Subí a mi auto. Y justo antes de que la puerta se cerrara, les eché una última mirada. Eric se aferraba a Lisa, ambos clavados en el suelo como estatuas rotas. Sus ojos, una tormenta de arrepentimiento, furia, impotencia e incredulidad. Una clase magistral de colapso emocional. Pero no me inmuté. Cerré la puerta. Y finalmente, me fui. Estaba de muy buen humor. Para celebrarlo, me regalé una cena suntuosa en un buen restaurante del centro, saboreando cada bocado con silenciosa satisfacción. Para cuando volví a casa, ya era de noche. Tan pronto como se abrieron las puertas del ascensor, los vi. Dos figuras que conocía demasiado bien. Eric y Lisa. En cuanto me vieron, Eric sonrió con entusiasmo. Mamá. Diana. Gritaron al unísono, sin rastro alguno de vergüenza. Como si las últimas semanas, llenas de insultos, demandas y humillación pública, nunca hubieran sucedido. Casi me reí en voz alta. ¿Se trató de una reunión familiar o de una campaña para recaudar fondos? Es sorprendente lo rápido que se desmoronan los principios cuando hay dinero de por medio. El dinero realmente puede hacer bailar al diablo. No dije ni una palabra.
Simplemente saqué mis llaves y fui directo a la puerta. Eric me siguió, intentando abrirse paso hacia adentro. Lo bloqueé con frialdad, con un tono plano y gélido. Lo siento, señor White. Esta ya no es su casa. Y no es bienvenido aquí. Eric esbozó su mejor sonrisa. Mamá, por favor, no seas así. Déjanos entrar un momento, ¿vale? Mira a Lisa, está embarazada. Te esperamos aquí toda la noche. Mi voz se volvió aún más fría. No te pedí que esperaras. Podrías esperar toda la vida aquí afuera, y aún así no me importaría. Levanté la mano para cerrar la puerta. Pero Eric puso todo su peso contra él, más fuerte que yo, evitando que se cerrara. Saqué mi teléfono, listo para llamar a la policía. Y entonces, cayó de rodillas. Allí mismo, en el pasillo. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras sollozaba. Mamá, lo siento. De verdad. Me equivoqué. Ahora lo veo. Por favor, perdóname. Mi papá. Es un desastre. Anoche intentó convencernos para que cubriéramos sus deudas. Es una pesadilla por allá. Lo miré fijamente y le dije con calma. Te estás disculpando con la persona equivocada. ¿No leíste el periódico de hoy? Legalmente ya no tenemos parentesco. El rostro de Eric palideció. Negó con la cabeza frenéticamente. Solo fue rabia, solo una pelea. No quise decir nada. Fui un completo idiota al hacerte trabajar después de jubilarte. ¿Y aceptar el dinero de tus clases particulares? Dios mío, ni siquiera merezco que me llamen tu hijo. Se dio una bofetada en la cara, 2 veces. Lisa, de pie junto a él, también rompió a llorar. Fui yo, Diana. Fui codiciosa. Lo admito. Por favor, danos otra oportunidad. Te trataremos mejor, te lo prometemos. Los miré con hielo en las venas y una sonrisa en el corazón. ¿Otra oportunidad? Cambian de rostro más rápido que los actores. Pero dime algo. ¿Estás aquí porque aún me reconoces como tu madre? ¿O porque crees que mi cuenta bancaria parece maternal? Eric se acercó unos pasos, todavía arrodillado, desbordando desesperación. Mamá, soy tu único hijo. Al final, tu dinero será mío, ¿no? No se lo darías todo a desconocidos, ¿verdad? En ese momento, ya los había descubierto. Pero quería ver hasta dónde llegarían. Así que suspiré profundamente y fingí perdonar a regañadientes. De acuerdo, murmuré, fingiendo vacilar. Quizás les dé una última oportunidad. Pero primero. Dejé que el silencio se alargara y añadí lentamente. Hay algo que no te he dicho. Me han diagnosticado cáncer. El tratamiento costará al menos $300.000. Ambos se quedaron congelados. Si estás dispuesto a vender tu casa de Boston y pagar mi tratamiento, entonces creeré que eres sincero. Eric y Lisa intercambiaron miradas atónitas. Eric, siempre estratega, preguntó con cautela. ¿No recibirás pronto ese gran pago por la reubicación? ¿Por qué querrías que pagáramos el tratamiento? Lisa le dio un fuerte codazo en las costillas y luego contuvo las lágrimas. Ay, no, Diana, ¿cáncer? Pero te ves tan sana. Suspiré de nuevo, con la tristeza dibujada en mi rostro. Toda una vida de agotamiento pasa factura. Me diagnosticaron cáncer de pulmón el año pasado. Simplemente no te lo dije. El pago aún no ha llegado, podría tardar meses. Eric entrecerró los ojos. ¿Tienes algún historial médico? ¿Resultados de pruebas? Mantuve la voz baja y dolorida. Katy los tiene. Los llevó a consultar con un especialista por mí. Añadí con tristeza. Si no puedes ayudarme, lo entiendo. Ya encontraré una solución. Vivir el día a día. Eric abrió la boca, pero Lisa volvió a torcerle el brazo. Apretó los dientes y dijo.
Venderemos la casa. Pase lo que pase, tu salud es lo primero. Asentí lenta y deliberadamente, sin decir nada. Luego, tras una larga pausa, suspiré de nuevo. Una vez que derriben la casa, no tendré dónde vivir. Eric dudó. Quizás podríamos alquilarte un apartamento por ahora. Aún así, permanecí en silencio. Lisa apretó la mandíbula e hizo el último movimiento. No, olvídalo. Te internaremos en una residencia para personas mayores. En un lugar agradable. Finalmente sonreí. Entonces veamos qué haces a continuación. Los dos se fueron, en silencio, pensativamente. Cada uno calculando su siguiente movimiento. Cada uno persiguiendo un premio que creían ser lo suficientemente inteligentes como para ganar. Nunca esperé que realmente lo cumplieran. Pero menos de una semana después, abrí mi aplicación bancaria y lo vi. $300.000, transferidos directamente a mi cuenta por Eric. Me quedé, sorprendido, como mínimo. No es posible que vendieran su casa de Boston tan rápido. ¿De dónde salió ese dinero? Eric apareció esa noche, radiante de orgullo. Entró con aires de superioridad y dijo con aire de suficiencia. Mamá, ahora que te he demostrado mi sinceridad, ¿no crees que es hora de romper ese acuerdo de desheredación? Lo miré fríamente y dije tranquilamente. Claro. Allí mismo, frente a él, destrocé el documento legal. Lo que él no sabía, lo que nunca se le ocurrió preguntar. Era que mi testamento ya estaba terminado hacía mucho tiempo. Con o sin papel, no tenía intención de dejarles tocar ni un centavo de mi patrimonio. Los ojos de Eric y Lisa brillaban con una alegría apenas disimulada. Se les notaba en la cara. Creían que el dinero era tan valioso como el suyo. Entonces, mamá, empezó Eric, lamiéndose los labios. ¿Cuándo llega a tu cuenta ese pago de $500.000? Sonreí levemente. Pronto. Pero mientras tanto, he encontrado una pequeña comunidad de jubilados que me encanta. La unidad cuesta solo un poco más de 100.000. ¿Por qué no se animan a comprarla? Eric frunció el ceño. Mamá, te acabamos de dar 300.000. Después de todo eso, ¿andamos bastante justos de dinero? Dejé escapar una sonrisa. Parece que alguien no está siendo muy sincero después de todo. Lisa se puso rígida, con la mandíbula apretada. Luego, tras un tenso silencio, forzó una sonrisa. Cómprala. Por supuesto. Si eso te hace feliz, encontraremos la manera. Hizo una pausa y añadió con dulzura. Pero, mamá, ya que te compramos la casa, ¿no deberías asegurarte de que todo esté en orden? Ya sabes, quizás hacer un testamento que le deje todos tus bienes a Eric. Sonreí de nuevo. Claro. Pero la escritura de la casa debe estar solo a mi nombre. Y quiero una declaración notarial de que es una donación voluntaria, solo para sentirme segura. Lisa palideció, pero asintió. ¿Qué opción le quedaba? Así que compraron la casa. Me mudé. Y no hice nada para actualizar mi testamento. Eric, degradado en el trabajo y luchando por evitar ser despedido, regresó a Boston para recuperar algo de estabilidad. Lisa, en cambio, se quedó en Providence. Me mimó como una santa. Cocinaba, limpiaba, sonreía hasta que le dolían las mejillas, y se esforzaba por convencerme de que redactara un nuevo testamento a favor de Eric. Incluso Mars se apareció. Se mudó con Lisa, para ayudarme con el embarazo, pero se aseguró de que me trajeran comida caliente a diario. Incluso alquilaron un apartamento en mi edificio, solo para vigilarme. Pasaron las semanas. Por fin llegó la indemnización por la reubicación. Y aún así, no hice ningún movimiento para firmar un nuevo testamento. Lisa y Marce se pusieron ansiosas. Luego desesperadas. Hasta que un día, se les acabó la paciencia. A espaldas de Eric. Silenciosamente reemplazaron mi medicamento para la presión arterial con otra cosa. Pastillas pequeñas y sin marcar que no reconocí.
Pero lo que no sabían era que, cuando me mudé a esta casa, había hecho algunas pequeñas ampliaciones. Varias cámaras ocultas. No solo la cámara de seguridad de alta definición visible en la sala. Múltiples ojos ocultos, activados por el movimiento, escondidos en rincones que nunca notaron. Porque cuando estás sentado sobre $500,000, rodeado de lobos con zapatos de diseño, aprendes a dormir con un ojo abierto. Esperaron a que se cortara la electricidad antes de realizar el cambio, pensando que las cámaras estaban desactivadas. No tenían idea de que todavía los estaban grabando. Cuando se revelaron las imágenes, la policía tuvo que actuar de inmediato. Lisa y Marge fueron arrestadas en el lugar. Insistieron en que fue un error. Que habían mezclado mi medicación sin querer. Pero las pastillas fueron analizadas. La intención era clara. No podían justificar un intento de asesinato. Eric regresó de Boston a toda prisa, presa del pánico. Cuando llegó a la comisaría, Lisa ya sollozaba en sus brazos. Eric, pensé que ya estaba muerta. Pensamos que el dinero sería nuestro. Pero ella, escondió cámaras por todas partes. Eric se quedó paralizado, mirándola y luego a mí. Su voz temblaba. «Mamá. ¿Nos vigilabas todo el tiempo? ¿Por qué? Incluso después de que te diéramos ese dinero, de que te compráramos una casa. ¿Aún no confiabas en nosotros?» Lo miré con calma. ¿Y merecías mi confianza? Esos 300,000 que transferiste no salieron de la venta de tu casa en Boston. Pediste un préstamo con intereses altos e hipotecaste tu propiedad. Pensaste que, en cuanto recibiera mi compensación, usarías mi dinero para tapar el agujero. El rostro de Eric palideció. Parecía a punto de desplomarse. Lisa ya estaba acurrucada en el suelo, sollozando incontrolablemente y golpeando el brazo de Eric como si todo fuera culpa suya. El juicio no duró mucho. Lisa y Marge fueron declaradas culpables de intento de asesinato y condenadas a prisión. Eric tampoco se salvó. Sin dinero para pagar el préstamo, el banco embargó su casa. ¿Y los usureros? No les interesaba la paciencia ni la compasión. Desapareció poco después, escondiéndose de los cobradores, sin trabajo y humillado. ¿Y yo? En cuanto me dieron de alta del hospital, compré un billete de avión y volé al extranjero. Solo para despejarme. Para cuando volví a casa, todo estaba arreglado. Se acabaron las llamadas. Se acabaron los mensajes. Se acabaron los juegos. Algunos parientes chismeaban a mis espaldas. Algunos vecinos cuchicheaban en el supermercado. ¿Cómo pudo un chico tan bueno acabar así? Esa Diana, debió ser difícil. No respondí. No los corregí. No me importó. En lugar de eso, reuní a algunas de mis amigas más cercanas, viudas, divorciadas, solteras de toda la vida. Y nos mudamos a un pequeño y encantador pueblo en el norte de California. Compramos una casa encantadora con un jardín soleado. Plantamos hierbas aromáticas, criamos gatos y nos turnábamos para cocinar. Cantábamos. Bailábamos. Nos reíamos tanto que hacían temblar las paredes. ¿Quién dice que jubilarse significa aferrarse a los hijos para sobrevivir? No. La independencia financiera y un grupo de verdaderos amigos. Ese es el verdadero boleto de oro. ¿Y yo? Por fin vivía como un rey.